Vale, hermanos, vamos a empezar. Tenemos hoy con nosotros un invitado especial, Pastor Bill, y él va a compartir con nosotros el estudio de esta noche. It's all yours, sir. Start work, ready to go? Yes, sir. Okay, we are turning to James chapter 3. Did you give that already? Santiago capítulo número 3. Hola. Santiago capítulo número 3. And we'll start with reading James chapter 1, verses 1 through 8. Vamos a empezar con Santiago 1, versículos 1 al 8, y luego al capítulo 3. Do you want me to go ahead and read? Yeah. Vale, leemos juntos. Vamos a leer Santiago 1, versículos 1 al 8. La Biblia dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte al otro. No piensa, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. James is very important Santiago es muy importante because it gives us some great wisdom in the area of temptations, trials, and tribulations. Es un libro maravilloso porque nos da sabiduría en la área de tentación y de pruebas. There are two kinds of temptations that are mentioned here in James chapter 1. Hay dos tipos de tentaciones que Santiago 1 menciona. The first temptation is mentioned here deals with a trial of our faith. Tentación número 1 tiene que ver con una prueba de nuestra fe. And then in verse 13 through verse 15, we have trials of the flesh. Entre versículos 13 al 15 tenemos pruebas de la carne. This portion of scripture is so important because it is a viewing of some of the things that we as Christians are going to go through. Esta porción de la Biblia es súper importante porque nos dice y nos promete cosas que van a pasar en nuestras vidas. When you were called of the Lord to be a Christian, Cuando Dios te llamó a ser un cristiano, you were called to be in the Lord's army. eso fue una llamada para estar en el ejército del Señor. You were enlisted by God. Eso fue una llamada a pertenecer al ejército del Señor. And so therefore, you better endure hardness as a good soldier. Pero entonces tenemos que aguantar las cosas duras como un soldado. If you are going to serve the Lord, you are going to suffer and go through trials. Si vas a servir al Señor, vas a sufrir unas cosas y vas a pasar unas pruebas. And so the trials of faith are things that we go through for the purpose of producing patience in our lives. El propósito de las pruebas es para poder producir paciencia en nuestras vidas. The patience that is talked about is not merely waiting in line
in someone getting ahead of you and being patient. Paciencia no quiere decir algo como que estás en la fila y alguien te salta en la fila y tú tienes paciencia con la persona. Es otra cosa. If you look at verse 13, Si miras al excuse versículo me, 13, verse 12. versículo 12, Blessed is a man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. It is important for us to see that these temptations that are focused on here speak of trials, and the crown of life is received, and the crown of life is only mentioned in the book of Revelation as the martyr's crown. Es importante entender aquí, cuando habla de la corona de la vida, solo está mencionado en el libro de Apocalipsis a los que han muerto por su fe. And so it's not talking about simple trials. No está hablando de pruebas sencillas. It's talking about suffering, great suffering. Está hablando de sufrimiento, pero profundo. In James chapter 5, En Santiago 5, the Word of God speaks again of patience, habla otra vez la Biblia sobre la paciencia. and then identifies the patience that is needed is the patience of Job. Y identifica que la paciencia que necesitamos es la paciencia de Job. De Job. Was that easy suffering? ¿Eso fue persecución fácil? Is losing all of your livestock and your children and your health at one time easy? Es perder todos tus bienes, tu familia, todo, y hasta tu salud. ¿Eso es fácil? 1 Peter says two important things about the kind of endurance we have to have. Primero de Pedro dice dos cosas importantes sobre cómo aguantar y cómo perseverar en esas cosas. Very important. The Word of God says that you are called to suffer La Biblia dice que tú estás llamado a sufrir. and that it is the will of God for you to suffer. Además, es la voluntad de Dios que tú sufras. And so, for someone to think that the Christian life is without any problems is not true. Alguien que piensa que la vida cristiana no tiene problemas, que no lleva problemas, no es verdad. Going back to James chapter 1 in those first 11 verses, Volviendo a Santiago 1, versículos 1 al 11, we see that we're to count it all joy when we fall into diverse temptations. vemos que la Biblia dice que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. How can you have joy when you're going through the toughest times in life? ¿Cómo es posible tener gozo cuando estás pasando los momentos más duros en tu vida? But that is what God has called us to. Pero eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Turn, if you would, to Romans, keep a marker there, and turn to Romans chapter 5 and read verse 3. Guarda tu espacio en Santiago y busca con nosotros Romanos capítulo 5 y vamos a leer versículo número 3. Romanos 5 y vamos a leer versículo número 3. Aquí la Biblia dice, Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Actually, probably a better introduction would be verse 2, even that. Read that if you would, please. Dice aún mejor, vamos a leer el versículo 2, que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A very important word in this verse. Una palabra importante en este versículo. That word is hope. Y esta palabra es esperanza. And so, reading actually verse 4
we talk about this continuing in aspect tribulation worketh patience, what is exactly what James is talking about. Y como dice el versículo 4, como esas tribulaciones producen paciencia, lo mismo que dice Santiago. And what is the emphasis of patience in the fourth verse? ¿Y qué es el énfasis en el versículo 4 de la paciencia? Read the verse. Vamos a leer el versículo. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. What do we have again? Que tenemos otra vez, Hope. esperanza, Hope. esperanza. What makes us endure and have joy when we go through the most difficult times in life? ¿Qué es lo que nos permite tener gozo mientras pasamos momentos difíciles, los más duros en la vida? It is not the suffering at that moment. No es el sufrimiento del momento, It is the hope that no one can take away from us, es la esperanza que no podemos perder, the hope of our salvation in being with the Lord. la esperanza de estar con Cristo y la esperanza de la salvación que tenemos. Turn to Hebrews chapter 10. Vamos a leer Hebreos capítulo 10 ahora. Hebreos capítulo número 10. Now, when it speaks in James chapter 1, verse 1, the Word of God says, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. Santiago 1 habla a los 12 tribus y dice, saludos a los 12 tribus. One of the judgments of God all throughout Scripture is if His people do not obey Him, He disperses them. Un juicio de Dios, un castigo del Señor, y cuando no escuchan a Él, Él permite la dispersión de su gente. When it talks about dispersion, it talks about the idea of many dispersions of the Jews throughout all nations. Y cuando hablo de dispersión, hablo de la dispersión hasta las naciones de los judíos. There was the Assyrian dispersion, Número uno, la dispersión de los sirianos, the Babylonian dispersion, luego de Babilonia, the Greek dispersion, de Grecia, the Roman dispersion, los romanos, and the Jerusalem dispersion. y al final, por último, Jerusalén. What is talked about here is the Jerusalem dispersion. Específicamente está hablando de la dispersión de Jerusalén. This particular dispersion, and when you look at it from the prospect that Hebrews and James are mainly written to the Hebrews. Y la perspectiva más gordo es sobre el enfoque para los judíos. Entre Hebreos y Santiago fueron escritos para los judíos principalmente. And so the major dispersion that is talked about here is a dispersion of Pentecost, and how that at Pentecost thousands of Jews were saved. And because of their salvation, they were cast from the synagogue, and they were tortured, and at first by the Apostle Paul, and through that suffering they were scattered throughout the world with the true gospel of the Lord Jesus Christ, not just Judaism, but true Christianity. Esta dispersión fue el resulta de Pentecostés, que recibieron a Cristo, eran echados de las sinagogas, y Dios usó esto para que predicaran el Evangelio en todas las partes del mundo. And so you're looking at Hebrews chapter 10. Ahora estamos en Hebreos 10, And I would like for us to read starting at verse 32 through the end of the chapter. Vamos a leer del versículo 32 hasta el final del capítulo. 32 dice, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo,
y por otro, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. They had been basically boycotted as far as their material goods were concerned. Ellos han sido como marcados como enemigos y no podrían hacer como comercio o mercado en la ciudad. So they were hurt financially in a great way. Eso fue un golpe económicamente. Also, considering the fact that there was a famine thought to be happening at this time as well. Y por encima había en la zona una hambruna también. But we do know that there was a great fleeing because of the persecution that took place all the way to Damascus. Y muchos tenían que huir por tema de la persecución hasta Damasco. In verse 33, when it says, call to remembrance the former things when you were illuminated, the apostle calls us, I believe the apostle Paul wrote Hebrews, and he is calling them to remember the time that they were illuminated or that they were saved. Pablo dice, regresan a pensar en el momento cuando tuvisteis la iluminación. Eso es lo que está diciendo este versículo. Ye endured a great fight of afflictions. Que han perseverado a través de las aflicciones. But the Word of God says in verse 34, En 34 de Hebreos 10, took joyfully the spoiling of your goods. porque de los presos también os compadecisteis y el despejo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Some of these people lost everything, Algunos han perdido todo and they had to flee for their lives. y tienen que huir. But what was the challenge at the end? Pero ¿qué es como el enfoque al final del versículo? In verse 35, En 35, don't cast away your confidence, and that is that I am a Christian and I'm going to heaven and I've got this great hope. dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo. The recompense of reward is both the crown of life for suffering or even martyrdom, and as well going to heaven. La recompensa es la corona de la vida por el sufrimiento, los que también van a morir por su fe, y lo más gordo es ir al cielo. The Word of God says, who for the joy that was set before him, he endured the cross, despising the shame. Jesús, por el amor de nosotros, no teniendo vergüenza, permaneció en la obra para morir en la cruz para nosotros. Jesus Christ did not enjoy the humiliation. Eso no fue de un momento muy bonito de sufrimiento, la vergüenza. And we as Christians, we don't enjoy suffering and humiliation. Y nosotros tampoco no nos gustamos el sufrimiento ni la vergüenza que nos trae a veces la gente. But you will never be used of God in any great way if you're not willing to suffer and even die for Christ. Dios no te puede usar si no estás dispuesto a sufrir, incluso algunos a morir por su fe. Back to James chapter 1. Volviendo a Santiago capítulo 1. And so this great
chapter speaks of the suffering that Christians are going to go through, and it's a time not just of simple trial, as James chapter 5 says, and the patience that is endured is sometimes great suffering. Eso habla del sufrimiento grande que a veces vamos a pasar. Eso es el enfoque de este pasaje. I do not know personally any pastor. I've been pastoring for 45 years. I do not know of any pastor that has not suffered in the ministry. Yo tengo 45 años pastoreando. No conozco ni un pastor que no ha sufrido algo en el ministerio. I have suffered people turning their back on me. Yo he sufrido unas personas que me han traicionado. I've had times when people have slashed my tires. Algunas personas han con el cuchillo roto sus neumáticos de su coche. I have times when people told me to get out of town. Algunas personas me han dicho de huir, salir de la ciudad. Vete, han dicho. There are times when you are going to go through suffering, and sometimes great suffering. Hay momentos cuando vas a sufrir y a veces sufrimiento grande. But how we react shows the world what kind of Christianity we have. La forma que reaccionamos muestra al mundo qué cristianismo tenemos. We always realize that God has a purpose or a reason for suffering. Siempre damos cuenta que Dios tenía un propósito para el sufrimiento. But I always remind myself whenever I go through suffering Me recuerdo cuando estoy sufriendo that God is always and only good. es importante que Dios solo y siempre es bueno. And what I go through, He has a reason for it. Y lo que Él permite, Él tiene un propósito por esto. When Job went through his suffering, he asked often, why? Cuando Job estaba pasando su sufrimiento, preguntó muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Did God ever tell him why? ¿Dios le ha respondido y ha explicado el por qué? No. No. What did God, or how did God respond? ¿Cómo respondió Dios? He did not respond with the why, No, but he res- responded with the who. no respondió con el por qué, pero con el quién. Who are you ¿Quién eres tú? and who am I? ¿Quién soy yo? Where were you when I created everything? ¿Dónde fuiste tú cuando yo he creado el mundo? And in last chapter, Job said, I have heard you with the hearing of the deer, but now I know. En el último capítulo dice Job, he escuchado con mis oídos, pero ahora conozco. God led him to the greatest understanding of who he was. Dios le llevó a entender quién es Dios verdaderamente. And he says, now I despise myself. Y dice, ahora tengo vergüenza por quién soy yo. Now, just because you go through suffering doesn't mean God is going to give you a double portion like he gave Job. Solamente porque sufres no significa que te vas a recibir una porción doble como en el caso de Job. But he lost everything. And the Word of God says at the beginning that Job was the greatest man in the East. Él perdió todo y la palabra de Dios dice que él fue mayor hombre en todo este del mundo. Perfect and upright, a man that feared God and eschewed evil. Un hombre perfecto, un hombre correcto y que él aborreció el malo. And when everything was taken away, Cuando perdió todo, Job said, though he slay me, yet will I trust in him. y dijo Job, aunque me mata, confío en Dios. So what happens when we go through these trials? And a lot of times we're wondering, God, what's happening? What are you doing to me? Or why are you allowing this thing to happen? ¿Cómo reaccionamos y preguntamos, Señor, ¿por qué permites esto a pasar en mi vida?
And that it's natural to ask why, even as Job did. Es normal preguntar por qué, Señor, como en el caso de Job. And so when we begin to feel that way, Cuando empezamos a sentir así, God says, if any man lacks wisdom, let him ask of God, who giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. cuando nos sentimos así, dice la Biblia, uno que pide sabiduría, Dios da liberalmente, generosamente, Dios te da sabiduría. And when we say, I don't know how I'm going to get through that thing, that's when we need to get on our knees and ask God to give us the wisdom to endure and to be strong in our Christianity before a world that is lost. Cuando estamos pasando así, tenemos que estar de rodillas pidiendo, Señor, ayúdame a aguantar y ser fuerte para ti y alcanzar un mundo perdido con el Evangelio. And we know this, that part of the answer, or I would go to say, not just part of it, but all of it in some way is due to the Word of God. La respuesta, si por parte o realmente todo, es la palabra de Dios. And a lot of times the comfort comes because of what we know in the Word of God. Y el consuelo viene por lo que conocemos de la palabra de Dios. I will never leave you or forsake you. Nunca te voy a dejar, dice la palabra, ni abandonarte. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Y siempre estoy con vosotros hasta los últimos de la tierra. Do you believe that? ¿Crees en esto? If you believe that, you will make it. Si crees en esto, estás en el buen camino. But some Christians quit. Pero algunos cristianos tiran la toalla. And that is a tragedy. Y eso es una tragedia. And so there's another kind of temptation. Entonces hay otra tentación que vemos aquí. This is a temptation of the flesh. Es una tentación de la carne. And those are the verses we had mentioned that we didn't have read, but I'm going to ask for Pastor to read those, and that is in verses 13 through 15. Entonces, él me pidió leer versículos 13 a 15 de chapter 1, right? Chapter 1, right. Santiago 1, 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. There are times when we're tempted in the flesh. Hay momentos cuando viene la tentación de la carne. God is never responsible for temptations in the area of sin. Dios nunca es responsable por la tentación como el pecado. And neither is Satan. Y tampoco el Satanás. You and I suffer because we first lust and desire to sin. Tú y yo sufrimos porque primero deseamos a pecar. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted, neither does he tempt any man. Dice, no puedes decir cuando estás tentado que eso viene de Dios, porque Dios nunca tienta a nadie. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. We lust, improperly desire something that God does not want us to have, or something that God does not want us to do. Es un deseo desordenado, deseando hacer algo que Dios no quiere que hacemos o tener algo que no deberíamos tener. Satan will never be held accountable for your sins and my sin. El Satanás no va a dar cuenta por tu pecado o el pecado de yo. The way he works
is, first of all, he sees you lusting or desiring things. And that opens up the door for him to come in and to encourage us to do that sin. ¿Cómo funciona? Es que el Satanás puede ver lo que tú estás deseando y eso abre la puerta para que él puede entrar y tentarte aún más. Now, how do we face trials of the flesh and trials of faith through great suffering or tribulations? ¿Cómo confrontamos tentaciones o tribulaciones de la carne y luego tribulaciones de la fe? Number one, by faith. Número uno, por la fe. If any man lack wisdom, let him ask in faith. Si alguno falta sabiduría, pide con fe. What about trials of the flesh? ¿Qué hacemos con tribulaciones de la carne? De la carne, sí. Ephesians says, take unto you the shield of faith, whereby you will be able to quench the fiery darts of the wicked one. Dice Efesios, usa el escudo de la fe y así puedes apagar los dardos de Satanás. Faith. La fe. We're saved. We believe that God is in control. Somos salvos y creemos que Dios está en control. We believe that God loves us. Creemos que Dios nos ama, We believe that God has a purpose. que Dios tiene un propósito. We believe that God is only good. Creemos que Dios solo es bueno. We believe that God will help us to endure these trials of the flesh. Y creemos que Dios nos va a ayudar a permanecer y aguantar esas tribulaciones. And so faith. And then a hope that looks to heaven for one day, no matter what they do to me. No matter what they do to me. No matter whatever anybody takes away from me. I still have my God, my Christ. Una fe que nos lleva a la esperanza, que mira al cielo y dice, pasa lo que pasa aquí, tengo mi Señor y tengo mi fe. Y nadie puede quitar esto. Now abideth faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Dice el versículo ahí, 13:13. 1 Corinthians 13:13. 1 Corintios 13:13, hay gozo, fe y amor. Pero la mayor de estos es el amor. The greatest reason why we endure suffering in the area of trials of life and in trials of the flesh, why we resist temptations, why we don't sin, is because our love for God is greater than our love for anything else. La razón por qué resistimos las tentaciones y el pecado es porque el amor que tenemos para Dios es mayor que cualquier otra cosa. And then the crown verse, El versículo corona, verse 12. versículo 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corintios 2, Just don't turn, I'll just quote it for you. él va a citar. Eye hath not seen, nor ear heard, neither hath entered into the heart of man the things that God hath prepared for them that love him. El ojo no ha visto, el oído no ha escuchado, el corazón no ha percibido las cosas que Dios ha preparado para nosotros. I love the next verse. Y me encanta el siguiente versículo. For God hath revealed them to us. Porque Dios ha revelado esto a nosotros. What is the key
to serving Christ during times of trials of faith and trials of temptation. ¿Qué es la clave sirviendo a Dios a través o durante o mientras tribulaciones de la fe o de la carne? Faith in God, in His Word, and in His purpose for my life. Fe en Dios, fe en su palabra y en su propósito para mi vida. If we would just love the Lord and love His Word more, we would have more victory. If you love His Word, you're going to be in the Word. Si amamos a Dios más, tenemos más victoria. And the reason why many Christians fail is because they go in their own strength rather than the strength of the Lord. Y la razón por qué muchos cristianos fallan es porque están haciendo las cosas en su propia fuerza y no en la fuerza del Señor. The Lord knows all that we go through, and He's there with us. Dios sabe todo lo que está pasando y siempre está con nosotros. And we can make it. Y nosotros podemos hacer, And we can shine. y podemos brillar, And we can stand. y podemos estar firmes, And we can show the world that our Christ is everything to us. y podemos mostrar al mundo que el Señor es todo para mí. And that's why it says, let patience have her perfect work in verse 4, that she may be perfect and entire, wanting nothing. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. We as Christians, they can take everything away from us and we can have joy. Como cristianos pueden quitar todo y seguimos con gozo. They can take your house, they can take, matter of fact, they can take the lives of your whole family, if that, even that tragic. Pueden quitar la casa, hasta que pueden quitar todas las personas, matar todas las personas en tu vida, si esto llega, y aún así. But no one can take my salvation from me. Pero nadie puede quitar la salvación que tengo. And whatever happens, if God takes my family and I'm still alive, Pasa lo que pasa, si Dios mata, o si matan a alguien, mi familia, y Dios me permite seguir viviendo, if I lose my house and all my material goods, the banks go under. si pierdo mi casa y pierdo todo mi dinero, el banco me falta o me falla, I still have the most important thing, sigo con la cosa más importante, my salvation. mi salvación. I don't need anything No necesito nada, but Him. solo Dios. Amen. Amén. Amén. Thank you, Pastor. Amen. Muchas gracias, Pastor. Muy bueno para reflexionar en palabras de sabiduría de alguien que tiene muchos años en la fe y en el ministerio. Y lo que hemos visto domingo, el fruto de su familia andando con Cristo. Y qué bendición. Vamos a cerrar con una oración. Señor, gracias por este día. Gracias por esta clase. Señor, en tu plan perfecto has permitido a este pastor venir y enseñar este estudio. Señor, gracias por su tiempo que ha dado a nosotros. Gracias por esta clase, Señor. Este tiempo para reunir los lunes y estudiar tu palabra. Y Señor, pido que tú sigas bendiciendo esta clase. Gracias por este privilegio. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, chicos. Thank you, Pastor. Amen. Thank you for the privilege. You got that microphone there. That was really good. Thank you. All right, here you go. Thank you.